grado de volver a compartir no solamente con jóvenes emprendedores de la JCI, sino también con muchas otras personas que por la facilidad que tenemos a través de la tecnología se están uniendo a este y otros seminarios más. Permítame entonces poder presentar primero a las dos organizaciones que esta tarde organizan y apoyan este seminario. La Junior Chamber International en su organización local Santa Cruz, con el auspicio o el apoyo de Action Center Bolivia, institución de la cual soy parte. Muy brevemente quisiera hablar qué es Action Center Bolivia y por qué estamos apoyando una organización de jóvenes emprendedores como la JCI. Nosotros somos una organización sin ninguna afinidad política. Hemos creado la organización para trabajar con y para organizaciones y personas que desarrollan labores y actividades de desarrollo social en alguna de las esferas de la nación. El objetivo de trabajo es formar alianzas estratégicas entre estas organizaciones y personas, capacitarlas en cosmovisión bíblica y formar redes de trabajo con la misión de sentar las bases de una estructura de transformación integral para Bolivia, permeando estratégicamente en las diferentes esferas para recuperar el gobierno que Dios le legó al hombre. Esa es la fundación, esa es nuestra razón de ser y por eso estamos apoyando esta organización, la JCI, organización que la llevo en mi corazón. La Cámara Junior Internacional es una organización la más grande en formación de oportunidades de jóvenes y formación de líderes jóvenes entre 18 y 40 años. Su fundamento está dado en el Credo Junior y este credo tiene 6 estrofas que son en realidad la esencia de la organización y me gustaría repetirlas porque voy a partir este seminario con una de ellas. El Credo Junior dice: nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida, que la hermandad de los hombres trasciende la soberanía de las naciones, que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa, que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres, que el gran tesoro de la tierra reside en la personalidad humana y que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida. Y precisamente quiero empezar el seminario de esta tarde haciendo mención a esta parte que dice que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa. Este seminario, más que todo, vamos a enfocarlo desde un punto de vista de reflexión respecto a la realidad que estamos viviendo. Cuando decimos que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa, nos estamos refiriendo a una justicia económica. Y cuando hablamos de una justicia económica, estamos hablando, por supuesto, de equidad. Nos referimos a la rectitud, a la imparcialidad y a los derechos. Esa es una justicia económica, es una economía libre. Pero ¿cuál es la realidad en este momento en que nadie esperaba realmente que este virus sacuda de la manera en que ha sacudido no solamente nuestra nación, sino el mundo entero? El COVID-19 ha dado al mundo un giro de 180 grados en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de vivir. Y podemos darnos cuenta en esto porque el tiempo ya no es ni va a ser más el mismo. Y lo estamos viendo ahora. El hecho de estar en una cuarentena nos obliga a estar recluidos y a tener que ver la forma de seguir estudiando, trabajando, pero de una manera distinta a la que lo hacíamos. Y tenemos que estar conscientes que el tiempo no será el mismo cuando salgamos de la cuarentena y nos toque afrontar realmente la convivencia de estar con el virus presente y tener que seguir llevando una vida lo más normal posible. La realidad ahora es que debemos cuidar a nuestra familia. Y algo que yo rescato de toda esta tragedia mundial es que hemos vuelto a la esencia y a lo más importante que se estaba perdiendo o que se había perdido. La restitución, la restauración del núcleo familiar. Y ahora con la gran responsabilidad de cuidar también de nuestras familias, de los que amamos. Debemos, por lo tanto, ahora también pensar en plantear el enfoque de nuestras metas y planificar. Si antes nosotros estábamos abocados a estudiar o a trabajar y estudiar o a trabajar y realizar algunas otras actividades porque el tiempo nos permitía,
Ahora tenemos que estar conscientes que después de esta cuarentena vamos a tener que replantear el enfoque y planificar nuevamente cómo vamos a alcanzar las metas que nos habíamos propuesto, porque vamos a tener muchísimas limitaciones hasta que por lo menos se halle una vacuna que contrarreste el virus. Y por último, debemos prepararnos cada día más y mejor, sobre todo los jóvenes emprendedores, porque la situación que viene adelante, todo lo que está repercutiendo después de este COVID-19, no solamente en lo que es el aspecto social, sino en el aspecto económico, laboral, educativo, salud, van a tener que enfrentarlo no ahora, sino de aquí a unos años, cuando las consecuencias realmente las tengamos que vivir y enfrentar, pero de una manera distinta. Esa es la realidad que debemos afrontar para poder retomar la libertad económica. Para poder entender entonces qué es una economía después de esta pandemia, es necesario que veamos la pirámide de la prevención. Esta pirámide de prevención tiene 4 plataformas, 4 pisos, si ustedes quieren, que se componen de la siguiente manera. La primera plataforma es el modo COVID-19 de vivir. La segunda plataforma está dada por una cuarentena voluntaria, ustedes van a ver enseguida el qué y el para qué. La tercera plataforma es una cuarentena total y la cuarta es la cuarentena sanitaria. ¿Cómo se maneja esto? El modo COVID de vivir, que es el que nos va a tocar estar de aquí para adelante, viviendo con el virus, es una forma de vivir que vamos a tener que adoptar voluntariamente, pero dentro de las normas y los protocolos que exige convivir con este virus. La cuarentena voluntaria es también voluntaria, pero para personas especiales en determinados rangos de edad. La cuarentena total se torna obligatoria y la cuarentena sanitaria también es obligatoria. Veamos cada uno de estos pisos en qué consiste. El modo COVID-19 de vivir, una medida permanente, antes de entrar en cuarentena y post-cuarentena, por cuánto tiempo, no sabemos. ¿Qué es esto? Es una forma de prevención que nos obliga a realizar de manera permanente, al entrar, al salir de nuestras casas, al llegar a cualquier lugar, y tener en cuenta los protocolos que nos exigen: distanciamiento social de 1 metro más, lavado de manos permanente y uso de barbijo. Esto obviamente va a ser voluntario, pero tenemos que tener conciencia que ese aspecto voluntario para nosotros, si queremos realmente vivir y cuidar de los nuestros, se vuelve obligatorio. La base del éxito entonces es que tiene que ser permanente. Todo el éxito de que el virus no se propague se apoya en este primer piso plataforma. Y tenemos que tener conciencia de las restricciones que vamos a tener que aprender a obedecer. Restricciones que sobre todo para los jóvenes va a ser un tanto complicado. Y no solamente para los jóvenes, sino para todos aquellos que teníamos un ritmo de vida bastante acelerado, acostumbrados a estar en reuniones, seminarios. Esto a partir de ahora va a tener restricciones, como por ejemplo no asistir a reuniones sociales, ceremonias religiosas ni deportivas, que son estilos de reuniones masivas, donde sabemos que el virus sí se propaga, y se propaga con mucha facilidad, con mucha velocidad. Entonces, esta primera plataforma de la pirámide es lo que nos puede permitir sobrevivir de aquí en adelante. La segunda plataforma, que es una medida especial, es una cuarentena voluntaria, pero para personas de alto riesgo. Estamos refiriéndonos a mayores de 70 años y también a pacientes crónicos o inmunocomprometidos. Es obviamente voluntario, pero creo que es responsabilidad de todos nosotros cuidar de nuestros adultos mayores que están en mayor riesgo, por supuesto. Y esto tendría que ser permanente, este cuidado debería ser permanente, por lo menos para ellos, mientras dure el brote.
Una medida ya obligatoria, y es la que nosotros estamos viviendo, es una cuarentena total. Esto es para toda la población. No elimina el contagio, pero disminuye. Es una medida dura y por supuesto es consecuencia de cómo las personas acataron el primer piso de la pirámide. Ustedes recordarán que por muchas semanas el departamento de Oruro estaba invicto después de los casos que tuvo y sin embargo el solo hecho de que una persona, una sola persona, haya tenido el contacto con una persona contagiada y luego haya entrado en contacto con sus familiares y amigos, ocasionó que el virus se multiplique de una manera tan masiva en Oruro, pese a que estamos en cuarentena. Entonces, la cuarentena no es una garantía de que el virus vaya a desaparecer, es algo eventual. Una medida obligatoria también es lo que se ha decretado, la cuarentena sanitaria, que también es para toda la población, y esto sí es obligatorio. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Evitar contagiarnos logrando el aislamiento. ¿Qué nos permite, qué nos facilita además esta cuarentena sanitaria? Cuidar los contactos estrechos con pacientes contagiados, por eso se los aísla, y que las personas que vuelven de lugares de alto riesgo estén totalmente aisladas mientras pase el riesgo de contagio. Sin embargo, el virus ha mutado. Dijeron que el virus no afectaba a niños ni a jóvenes. Tenemos ya en las estadísticas niños que han fallecido, personas jóvenes que están contagiadas y que han fallecido, y ahora se decir, se convierten en personas transmisoras del virus, aunque son asintomáticas. Por lo tanto, el riesgo es inminente. ¿Qué nos está obligando todo esto a partir de esta pandemia, a partir de esta cuarentena que se nos termina y debemos retomar la vida y nuestras actividades? Estamos hablando ya de un cambio cultural. Y cuando hablamos de un cambio cultural, nos estamos refiriendo a que tiene que existir realmente una conciencia social de que ya no es solamente mi persona o lo que yo necesito o lo que yo quiero hacer, sino que tenemos que estar conscientes que las decisiones que tomamos o las actitudes que realizamos van a tener consecuencias no solamente para nosotros, sino que las consecuencias pueden ser también para los seres que amamos y para las personas con las que nos rodeamos y estamos en contacto. Nos obliga este cambio de cultura a hacer un rompimiento de paradigma. Y ese rompimiento de paradigma es algo que se está viendo de una manera muy notoria en este último tiempo de la cuarentena, porque ha despertado formas nuevas de trabajar, de dar servicios y, en otras palabras, de sobrevivir. Pero además nos obliga a ser muy creativos, demasiado creativos para poder salir adelante en lo que viene después de la cuarentena. Obviamente, mientras estamos en este periodo de cuarentena, tenemos que tomar ya decisiones. Y creo que es importante remarcar que tenemos 3 escenarios en los cuales nos podemos ubicar. Este virus ha despertado en las personas una paranoia de miedo, de terror, al contagio y por supuesto a la muerte. Esa la llamamos como zona de miedo y es un área que afecta las emociones de la persona y que obviamente emocionalmente repercute en todo lo que tiene que ser una actuación diferente. Son personas que han caído en una queja permanente. Estas personas han entrado en la psicosis de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales. Son personas que viven pegadas a un celular y retransmitiendo todo lo que llega y lo que no llega, pensando que las cosas pueden mejorar si nosotros estamos permanentemente informados. Son personas que obviamente no solamente han tenido un cambio emocional por el hecho del encierro, sino también
ha afectado esto en su forma de proceder, ¿no? Carácter irritable. Y bueno, se han visto casos, por eso es que ahora hay tanta asistencia psicológica vía internet. Otro escenario que puede abrirse para las personas que estamos en cuarentena es la zona del aprendizaje, ¿no? Creo que es importante en este sentido poder equilibrar ya las emociones y en esta área tomar conciencia de la situación, de cómo pensamos actuar, de poder contrastar la información antes de divulgarla, por ejemplo, analizar, reconocer que todos estamos tratando de hacer algo bueno, pero tener siempre conciencia de que las cosas que vayamos a hacer de aquí para adelante, desde enviar un mensaje hasta salir, cuando estamos, por ejemplo, prohibidos de salir, va a tener consecuencias. Entonces, es una zona de aprendizaje. Y hay una tercera zona que se denomina zona de crecimiento. Y creo que esta es una zona en la que deberíamos nosotros empezar a destacar aquellos aspectos que nos interesa, encontrar nuestro propósito. Sabemos que hasta antes del 15 de marzo, 20 de marzo, teníamos una vida, teníamos un horario, una agenda establecida, pero de repente todo cambia y como que perdemos el rumbo y el norte de ahora qué hago y a dónde voy. Entonces creo que es muy importante pensar qué tenemos que hacer de aquí para adelante, y ya no solamente pensar en mí, sino también pensar en los demás y buscar también cómo ayudar a los demás, poner nuestros talentos al servicio de quienes más lo necesitan, vivir el presente y también enfocarnos en el futuro, ser empáticos con nosotros mismos y con los demás, mantener un estado emocional alegre, porque realmente esto es lo que provoca la esperanza, y practicar el sosiego, la paciencia, la ocupación es la mejor terapia que podemos tener en esta cuarentena. Y pareciera contradictorio hablar estas cosas cuando realmente hay muchas personas que han entrado en una zona de miedo, no solamente por el contagio, sino por la necesidad de tener que comer y dar de comer a sus familias, ¿no? Entonces, eso es parte de la conciencia social que afecta obviamente lo que es la economía. Entonces, a ver qué es la economía. Y en términos muy sencillos podemos decir que la economía estudia los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Hay otro concepto que dice que es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad, de un país. Ahora, la economía siempre es parte de un entorno. Y ese entorno está dado por los recursos naturales, está dado por los recursos no renovables. Esto genera siempre una oferta, una demanda, una competencia. Pero hay algo que es vital en la economía y nunca podemos dejar de lado, y es el ser humano, el hombre hablando en términos genéricos. No podemos olvidarnos entonces que cuando hablamos de economía necesariamente estamos hablando del hombre. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando del principal recurso que mueve, que genera esta economía. A partir de las ideas, a partir de las herramientas de la producción, a partir de las decisiones que toma, de las visiones que tiene, de la tecnología que maneja, y finalmente el hombre es el que pesa la balanza al momento de que la economía sea buena o sea mala. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de una economía numérica, solamente de una economía de bienes y servicios, estamos hablando de una economía donde ahora más que nunca el ser humano tiene un rol preponderante para poder salir adelante. Es tan importante el ser humano en la economía, pero tan importante que los grandes pensadores, investigadores, gurús, ya han empezado a plantear sus nuevas teorías y sus nuevos enfoques. Voy a mencionar una fuente de Philip Kotler, conocido como el gurú del marketing, uno de los gurús del marketing, donde
Cuando en los inicios de los libros, de los primeros libros de Philip Kotler, él hacía mención, por ejemplo, a la revolución industrial, ¿no? Cuando se hablaba que el aumento considerable de oferta de bienes y servicios e invenciones estaba en función a la capacidad productiva del aumento, ¿no? La revolución industrial. Luego, sus mismas teorías pasan a un otro enfoque posterior, donde ya se habla del anticonsumismo, ¿no? Y el ser humano obviamente juega un rol preponderante porque el consumidor es lo que determina realmente la oferta y la demanda. Entonces, cuando Philip Kotler hablaba de anticonsumismo, se refería a personas que simplificaban la vida, activistas de decrecimiento, gente que está más enfocada al aspecto climático, aquellos que ya se vuelven selectores de alimentos y por último los conservadores. Interesante porque recientemente Philip Kotler, hace poco, me parece que el 14 de abril, sacó un artículo nuevo donde ya menciona un nuevo enfoque denominado la concientización. Dice en este nuevo enfoque que el capitalismo cambia radicalmente el enfoque por la desaceleración del crecimiento económico. Y obviamente cuando está haciendo mención a que hay esta desaceleración económica, se está refiriendo concretamente a que el consumo va a bajar. ¿Y quién consume? Consume obviamente el ser humano, el hombre. Por lo tanto, dice Philip Kotler, los consumidores serán más reflexivos, ya no serán emotivos, ya no serán influenciados, serán reflexivos. Serán conscientes del valor de nuestra salud, porque antes de pensar en muchas situaciones que pueden ser del interés de uno, vamos a pensar siempre si esto no va a poner en peligro nuestra vida o la de nuestra familia. Los consumidores buscarán oportunidades para satisfacer nuevas necesidades, gastarán y ahorrarán su dinero con más cuidado y, por supuesto, se valorará más a la familia y a la comunidad. Entonces, el concepto ya de un gurú del marketing que hace mención a valores de familia, de comunidad, ya nos está dando una pauta de que este enfoque está cambiando radicalmente respecto a lo que la economía tenía como base central respecto a lo que eran los recursos, la tecnología. Tenemos que estar conscientes que existe un nuevo panorama a partir de ahora y creo que como personas que somos parte de esta sociedad debemos buscar fuentes fidedignas y empezar a informarnos. Los cambios van a ser inevitables. El primer cambio que se ha mencionado ya y es público, la Organización Mundial de la Salud está emitiendo nuevas normas de salud y esto obviamente va a afectar a las empresas que tienen que ver con cantidades grandes de trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo, de la mano con la OMS, está generando y gestando nuevas leyes y adecuando nuevas normas de salud laboral y seguridad. Por ejemplo, trabajo en una empresa que brinda servicios y vende al sector industrial y ya para nosotros era todo un protocolo visitar, por ejemplo, una industria, ¿no? Teníamos que comprar cierto tipo de vestimenta de seguridad industrial para nuestros técnicos, para que puedan realizar las visitas, pero hoy esto cambia. No solamente hay que dotarlos de todos estos implementos de seguridad industrial, sino que ahora además estamos obligados como empresas, por ejemplo, a tener que adquirir seguros de vida COVID, que ya están saliendo, que ya las empresas de seguridad están empezando a emitir, y las empresas vamos a estar obligadas a dar este seguro de vida, porque obviamente el riesgo es alto. Yo creo que una persona responsable difícilmente va a querer arriesgar su vida y la de los demás. El Fondo Monetario Internacional habla de recortes a los fomentos monetarios y la ONU proyecta hasta un 25% aproximadamente de desempleos en el mundo por todas estas situaciones que se están dando. Y creo acá que es importante
hacer un análisis crítico. Me gustó mucho y le estoy usando como fuente un comentario que sacó publicado Paul Fontaine, un economista chileno, lo publicó hace muy poco, el 29 de marzo. Y dentro del análisis crítico, Fontaine mencionaba que esta no es la primera pandemia en el mundo y que si muchos desconocen, pues el mundo ha tenido pandemias desde 1918 y creo que es importante conocer cómo fueron estos efectos de la pandemia. En 1918, por ejemplo, se estima que la pandemia pudo matar entre 50 a 100 millones de personas, infectó a la tercera parte de la población mundial y mató a casi el 6% de la misma. Todo esto sumado al hecho de que justo terminaba una guerra mundial. Sin embargo, el mundo siguió adelante. En 1957 también hubo otra pandemia, en este caso con 1 millón de muertes estimadas, y el mundo siguió adelante. En 1968 nuevamente ataca otra pandemia al mundo y se estiman 1.4 millones de muertes y el mundo siguió adelante. El 2009, hace muy pocos años atrás, tuvimos una pandemia, ustedes deben recordar, la pandemia de la influenza, esta vez dejando más de 1.400 millones de infectados y se estima que entre 50.000 a 150.000 muertes, millones de personas que murieron, fueron afectadas. Muchos de nosotros ni nos enteramos de estas cifras escandalosas que se estaban dando, pero el mundo siguió adelante. Pero ¿qué es lo que ha pasado paradójicamente este año 2020? En las anteriores pandemias, el mundo no tenía las noticias que tenemos hoy. Con esta pandemia vivimos todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, escuchando y viendo noticias de cómo en el mundo se incrementan los casos, las muertes, los países contagiados, las muertes que se están teniendo. Es decir, tenemos tal bombardeo de información, jamás en la historia se había vivido una pandemia en la que minuto a minuto se contaran los muertos, las víctimas, los casos, y además donde todos los medios en todos los países se están contando los muertos, no solamente en Bolivia. Ustedes ponen CNN o ponen cualquier canal internacional y la única noticia que se escucha es esta. Nunca antes el planeta estuvo totalmente enfocado en el seguimiento de 35.000 muertos, pensando que esta es una cifra escandalosa, sin poner en contexto algún número de personas que mueren diariamente. El ministro de Salud hace poco decía que en realidad hay más personas que mueren en Bolivia. Hablaba de un promedio de 150 personas que mueren en Bolivia por otras enfermedades. Estamos hablando solamente de Bolivia. Y en ese contexto no existen las noticias, no existen los seguimientos. Otras realidades que la economía nunca miró y que creo que es importante tomarlas en cuenta porque al 25 de marzo de este año 2020, habían 100 veces más personas muertas por hambre que por COVID. Estamos hablando hasta el 25 de marzo. 10 veces más personas muertas por enfermedades VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando aproximadamente de 390.000 personas. La influenza mató 100.000 personas, 100 millones de personas. 5 veces más que los muertos que tenemos por el COVID. 1.9 millones de personas han muerto por cáncer este trimestre, solamente este trimestre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se informan estas noticias? ¿Será entonces que los seres humanos, estos afectados, son improductivos para el sistema económico mundial? Estamos de acuerdo que no todos entendemos que es una pandemia. Tal vez no sabíamos que una pandemia era exponencialmente contagiosa y peligrosa, pero sí sabemos que el hambre no es contagioso, el cáncer tampoco, y esto le puede dar a cualquiera. Nos puede matar a todos, y esto obviamente puede colapsar el sistema.
Y creo también que es importante pensar un poquito que en todo este tiempo hay héroes que, pese a que nosotros estamos en una cuarentena, hay personas que yo las llamo héroes, que están sosteniendo para que la economía no colapse del todo. Y que si bien se ha vuelto en esta etapa de la pirámide prohibitivo y obligatorio el salir, el tener contacto, el guardar ciertos protocolos en caso de eventualmente tengamos que salir, esta gente no lo está pudiendo hacer. Hablamos, por ejemplo, de las personas que están allegadas al área de salud. Personas que tienen que estar arriesgando su vida, dejando sus familias para poder brindar un servicio y obviamente en las condiciones ínfimas, ¿no? Estamos hablando de personas que necesitan trabajar obligados para que nosotros podamos tener energía eléctrica, podamos tener agua, podamos tener celulares, que obviamente una hidroeléctrica no se maneja desde una computadora de la casa, entonces sí necesitan estar trabajando. Hay personas en industrias que no han podido dejar, guardar la cuarentena en su casa porque están obligados a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque son industrias alimenticias que están obligadas a seguir produciendo para que haya alimento. No solamente en Bolivia, sino para todo el mundo. Entonces, ¿por qué la cuarentena? Uno de los casos más criticados creo que es el del Brasil y el presidente Jair Bolsonaro, porque él no quiso decretar la cuarentena. Y creo que es importante que nosotros podamos entender que la economía es el sustento básico. La economía se afecta un poco por el sistema de salud. Sin embargo, el sistema de salud es quien depende de la economía para sobrevivir. La economía en realidad es tener alimentos en la mesa, quién transporte esos alimentos, quién los distribuya, quién los venda. La economía es poder ir a comprar esos alimentos y no morir de hambre. La economía es que usted y yo estemos en nuestra casa con energía, con agua, con internet, que podamos asistir a esta conferencia, leer artículos. Es que los hospitales tengan luz, tengan agua limpia, suministros, dinero para los médicos, medicamentos. Entonces, la economía en realidad es que usted pueda entender, usted y yo podamos entender que no puede frenarse por una pandemia solamente por un grupo de personas que no han entendido la necesidad de respetar la primera base de la plataforma o de la pirámide de prevención. Si la economía colapsa, no tendremos cómo pagar médicos, no tendremos cómo sostener hospitales y millones de pacientes que sufren otras enfermedades no tendrán cómo comprar sus tratamientos ni pagar sus seguros médicos. Entonces, necesitamos que la economía se reactive y necesitamos estar obviamente conscientes de que vamos a tener efectos multiplicadores, en el sentido de que si hoy tenemos un trimestre de 2.3 millones de muertos por hambre, con una economía que venía funcionando a full capacidad, debemos empezar a pensar ¿cuántos millones más van a morir por hambre si la economía sigue frenada? Creo que necesitamos reflexionar de que la economía necesita activarse, no solamente de esta manera en que lo estamos haciendo desde nuestras casas. La economía obviamente tiene efectos multiplicadores, pero también tiene necesidades para poder generar el día a día y el tener que seguir actuando. Y para poder actuar necesitamos conocer, saber los estudios que se estiman, por ejemplo, de las crisis financieras que podrían sobrevenirnos. El 2018 es la pandemia que causó una crisis económica donde más o menos 500,000 muertos se tuvo después de la pandemia, pero no a causa del virus, sino fueron causas de muerte por cáncer y por estrés. Y saben, esto fue provocado solamente por la ansiedad que provocó el hecho de que el virus haya sido no propagado, sino difundido de una manera en que
en aquella época se lo había hecho. Imagínense lo que vendrá más adelante. Si ya tenemos una economía frenada, estamos en una recesión y encima con un estrés, con una psicosis, un pánico de que si el 3 o 4 de mayo nos toca salir a trabajar, a estudiar y a tener una vida más o menos como la que teníamos antes, podemos morir. Entonces creo que en vez de estar hablando de que este virus COVID-19 puede matar 350 millones o 350,000 personas, deberíamos estar enfocados nosotros ahora a concientizar a las personas de los protocolos que tenemos que seguir y de los cuidados que debemos tener, tanto cuando salgamos a trabajar, cuando salgamos a estudiar, como cuando retornemos a nuestras casas. Por eso decía al inicio de esta presentación que el tiempo no es el mismo y no va a ser más el mismo. Tenemos que pensar que la cuarentena no mata el virus de ninguna manera, pero debemos enfrentar ese virus. Debemos retomar, sí, las actividades, debemos afrontar la nueva realidad, debemos respetar la primera plataforma de la pirámide de prevención, y esto es algo que el gobierno tiene que entender y parar ya con esta psicosis de noticias y empezar a preparar campañas de concientización y preparación. Debemos estar nosotros también responsables de esa concientización en nuestro entorno, siendo el ejemplo de cómo hacer las cosas, de cómo hacerlas bien. Y más aún si estamos en posiciones de liderazgo, como gerencias, como directivas, necesitamos ser conscientes de que ya, por ejemplo, no vamos a poder tener reuniones masivas, no podremos tener cursos masivos, no podremos tener asistencia a eventos como solíamos hacerlo de forma masiva. ¿Por qué? Porque hay un peligro latente hasta que no exista una vacuna. Entonces, esto nos obliga a cambiar el enfoque y a que busquemos nuevas oportunidades para trabajar. ¿Qué debemos hacer además para poder activar? Debemos estar informados, pero debemos informarnos de fuentes fidedignas. Yo coloqué acá, por ejemplo, el cronograma, que aún no es oficial, por eso no lo estoy publicando, pero ustedes pueden entrar a la página de Bolivia Verifica. El 20 de abril existe ya una publicación que dice cuáles serían los protocolos y cuál sería el calendario planificado para retornar a las fuentes laborales. No lo he publicado porque no es oficial, sería irresponsable si lo publico, pero es bueno que nosotros busquemos estas fuentes fidedignas y escuchemos las noticias de las personas que realmente son conocedoras y son responsables de la información que están emitiendo. Participemos en foros, en seminarios, en cursos, que ahora ni necesitamos pagarlos porque la tecnología y la coyuntura nos ha obligado a abrir estos espacios y creo que debemos aprovecharlos. Me he permitido colocar aquí algo que una información de un foro económico que se va a llevar adelante, me parece, no leo bien la fecha, pero está ahí abajo, me parece que es este sábado o el viernes 24, lo organiza la UPSA, el foro se llama Desafíos de la Economía y Efectos del COVID. ¿Por qué se los pongo como ejemplo? Lo van a publicar, lo van a transmitir en vivo en Facebook Live, por ejemplo. Es el 23 de abril de 9 a 10:40. ¿Por qué se los pongo como ejemplo? Porque participan personas que tienen la verdad y la información en la mano. Está el ministro de Economía, está el presidente del CAINCO participando en este foro y está el director del Banco Central de Bolivia. Y lo he remarcado porque personalmente he tenido la oportunidad de conocer al licenciado Walter Morales en el diplomado de finanzas corporativas que hice. Él fue uno de mis docentes, de mis catedráticos. Y me impactó mucho la ética profesional con la que él mostraba la realidad del país, ¿no? Porque obviamente yo lo hice este diplomado después de que salimos del gobierno de Evo Morales, entonces estábamos en la transición con la psicosis de que el dólar sube o el dólar baja y qué hacemos como empresas, ¿no? Y este señor obviamente tenía la información en sus manos, todavía no era director del Banco Central, pero sí estaba ocupando un cargo
importante en lo que se refiere a análisis estadísticos, y me encantó la ética con la que él pudo manejar la información y pudo transmitir esa información. Así que se los pongo simplemente como un ejemplo del tipo de información que se tendría que transmitir. Necesitamos levantar la economía. Con esto quiero terminar. En marzo de este año participamos con mi esposo en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en Lima, Perú. Allá estaban congresistas, senadores, jueces, abogados de todos los países de Iberoamérica y también representantes de la OEA. Y allí nos presentaron este dato que me dejó pensando respecto a esta coyuntura y se los comparto. El rango de edad de las personas que tienen el poder decisional está entre los 30 y 40 años. O sea que si usted se encuentra en un rango antes de los 30 años, tiene la obligación moral de prepararse. Si usted está en el rango de 30 a 40 años, tiene la responsabilidad de tomar las decisiones correctas, porque sus decisiones afectarán a los que vienen detrás. Y si usted está, como en mi caso, después de los 40 años, es, creo, nuestra oportunidad de apoyar con la experiencia, con los conocimientos, con la sabiduría, porque realmente vamos a necesitar que esta generación de 30 a 40 años pueda tener una base y pueda tener un soporte importante. Las decisiones que vienen de aquí para adelante van a ser determinantes para nuestra nación y sobre todo para nuestros hijos y para nuestros niños. Mi recomendación: no miremos las adversidades. Los exitosos son los visionarios, los que miran adelante. Quiero terminar simplemente con una parte del Credo Junior, y en realidad es la primera estrofa que dice que la fe es lo que da sentido y objeto a la vida. Y esta frase me marcó tanto cuando fui junior. No la entendí muy bien en su momento hasta que realmente empecé a conocer la palabra y me di cuenta que es muy profunda, porque en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y creo que en este momento lo único que nos va a sostener como seres humanos, como personas, como bolivianos, como ciudadanos de este mundo, es la fe. Porque eso es lo único que da sentido y objeto a la vida. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. Quiero dejar a los anfitriones y organizadores de este seminario para abrir seguramente el espacio de preguntas. Melissa, ahora tenemos... Perdón. Estaba sin micrófono. Ahora, gracias. Bueno, agradecerles, mi querida senadora, por tan buena explicación a detalle de la economía después de la pandemia que nos toca afrontar. Y tenemos las siguientes preguntas de Isabel. ¿Qué pasaría con la educación regular? ¿Cerrar el año escolar trae crisis económica a los colegios Estado, el pago a maestros de colegios fiscales? Tal vez responder a esa pregunta. Sí, cómo no. Definitivamente la educación no se puede frenar. Yo creo que cerrar el año escolar sería la aberración más grande. Es, por supuesto, una opinión muy personal. Porque la educación, no se olviden que es la base y lo que fundamenta el desarrollo de una nación. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que pensar todos es en cómo coadyuvar a que la educación pueda ser fomentada a través de estos medios visuales. Si ustedes visitan este espacio que yo les mencionaba sobre el cronograma que el Ministerio de Planificación ya está desarrollando para salir nuevamente a las actividades, hay una fecha estimada, creo que agosto, para retornar a los colegios, ¿no? Pero también se habla de una educación virtual. Y la verdad, nuestro sistema educativo no está preparado para afrontar todavía ni metodológicamente ni sistemáticamente lo que es una educación virtual.
Sin embargo, es el reto y ahí están ustedes los jóvenes y por supuesto las personas con experiencia para poder pensar, apoyar la responsabilidad, creo yo, esta vez ya no es solo del gobierno, sino de todos nosotros, los que por lo menos están más entendidos en la materia. Pero mi punto de vista es que la educación jamás podría parar ni tampoco cerrarse el año escolar. Buenas tardes. ¿Me permiten la palabra? Yo creo que sí, adelante, no te escucho, Melissa, pero es Mauricio. Sí, La palabra. gracias, directora. Primero, un saludo, Mabel, un saludo grande. Realmente ha sido muy bueno poder escucharte y además de ti, que tú tienes una formación ejemplar para todos nosotros en lo que es el voluntariado y el ser un ciudadano activo. Y la visión que tú tienes para mostrarnos un panorama, especialmente a aquellos que somos empresarios o venimos tratando de jalar este país a través de la libre empresa. Yo llevo 15 años jalando mi empresa y definitivamente hemos colapsado. Tengo dos empresas, una orientada al desarrollo de software, sistemas, y otra orientada a la comunicación estratégica, al marketing. Hemos colapsado ya desde octubre del año pasado con nuestros problemas políticos y esto nos ha derrumbado. Y no soy el único, hablando con mucha gente, creo que el 99% de las empresas como la mía, que somos pequeñas, ¿no? Entre 10 empleados, 15 empleados, hemos colapsado. Y el sistema impositivo ya nos vino matando los últimos 4 o 5 años, donde de una forma sorpresiva hemos acabado pagando el dinero que no tenemos, hemos acabado pagando las utilidades que jamás hemos recibido y hemos recibido las multas que no pensábamos, facturas mal hechas quizás, un cliente que no declaró su factura, barbaridades que nos ha hecho el sistema impositivo. Creo que este problema es más grande de lo que parece porque no estaríamos en condiciones de recuperarnos ni en los siguientes 2, 3 años. Yo he hecho un flujo, suponiendo, no he pagado el año pasado mi UE, no voy a pagar este año tampoco y tengo una deuda que yendo al ritmo que voy, la pagaría en 15 años al fisco. El fisco te da solo 5 años de plazo para pagar la deuda impositiva. Hemos caído en una bola de nieve, no es ni siquiera un círculo vicioso, es una bola de nieve y con esta pandemia directamente la bola de nieve se ha vuelto algo imposible. También me ha tocado dirigir una cooperativa de crédito y ahorro, soy el presidente del consejo de administración y nosotros hemos hecho un análisis de la situación de las cooperativas, no de los bancos, cooperativas, y también hay un antes y un después. Y hay gente que cree que el después es simplemente regresar a trabajar, regresar a la normalidad. No existe más ese después, no existe. Es muy doloroso darnos cuenta de eso y directamente, y ahí viene y me pregunta, ¿qué nos dice a nosotros, usted, Mabel, a los microempresarios o siquiera a los cooperativistas, a los que somos parte de un sistema financiero chiquitito, menos del 1% de la tajada o de la torta en Bolivia? ¿Qué podemos hacer para realmente encaminar el futuro que no va a ser nunca más ni parecido a lo que conocíamos? Hemos hablado de cambio tecnológico, de reemplazar o mejorar procesos, hemos hablado de reinventarnos y hasta hemos hablado de filosofar, ¿no? Muchos hemos llegado a filosofar porque no queda de otra, pero ¿qué hacemos? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Asumimos una derrota, todos cerramos puertas y nos vamos a nuestras casas y esperamos la ayuda de alguien, de un aparato mayor al que podemos tener. ¿Qué hacemos? Me encanta bueno, son varias preguntas en realidad, Mauricio, voy a tratar de condensar la respuesta, más que todo para que sea algo orientativo. Mencionábamos en la presentación que hemos tenido 5 pandemias antes de esta, y en todas la economía salió a flote. Obviamente, una pandemia con un receso económico como el que estamos teniendo actualmente,
no solamente ha frenado la economía de los chicos, está frenando la economía de los grandes. Y la rueda, en realidad, si bien los chicos son las que impulsamos, los grandes también se están viendo afectados. Y este fenómeno económico que estamos viviendo nos va a obligar no solamente a reinventarnos, sino a unirnos. Yo recuerdo, y creo que hay ejemplos muy claros, y creo que este es algo que podríamos aplicar, de que hay un dicho que dice la unión hace la fuerza. Hasta ahora muchas cosas no se han logrado en este país porque siempre los esfuerzos están dispersos, ¿no? Dispersados. Y que yo sepa, las asociaciones todavía no tienen la fuerza, los colegios no tienen la fuerza, la incidencia que deberían tener en las decisiones que los gobiernos toman para darle un rumbo a nuestras naciones, ¿no? Entonces, creo que es importante poder aglutinarse como empresas pequeñas, pequeñas empresas, y poder no solamente analizar o esperar la ayuda, sino poder ser propositivos. Hay formas, hay mecanismos, hay hermenéuticas que permiten que se reactive una economía siempre y cuando hay proposiciones de por medio, ¿no? Creo que la forma de pensar, de esperar que el Estado siempre nos dé, en este caso no es ya efectivo. Se habla y se dice y se cree que el Estado en este momento está gastando lo que ni siquiera ya tiene, ¿no? Porque sabemos cómo ha recibido el gobierno de transición las arcas de nuestro país. Sin embargo, existen mecanismos que se pueden activar económicamente para poder ver fuentes de financiamientos conjuntos, ya no solamente como yo y mi empresa, sino yo me junto con cuántas empresas más afines en el rubro, afines en la actividad, y podemos lograr hacer propuestas para financiamientos. Por ejemplo, se habla de que los bancos, bueno, toda la entidad bancaria, financiera, van a tener ya, se han aprobado en realidad los bonos, los créditos blandos, pero solamente para pago de planillas. Yo creo que si no hay proposiciones al gobierno, propuestas, el gobierno va a quedarse solamente con la propuesta de la ayuda para pago de planillas, pero ¿qué de todo lo demás? Entonces, Mauricio, nos va a tocar tener que pensar en ser unidos, en ya no querer remar solos, porque una golondrina no hace un verano, sino en pensar en liderizar, que ustedes, jóvenes emprendedores, liderizar la formación de asociaciones, de colegios, de profesionales, que puedan ser representativas en sus necesidades, pero también propositivas en las alternativas que pueden significar para el gobierno algo importante. O sea, te doy, pero necesito que me des para que yo te pueda seguir dando. Tema impositivo, creo que son 5 puntos aparte. Realmente hemos salido de una etapa faraónica en la que hemos trabajado solamente para el Estado, y hablo también como empresaria. Creo que al gobierno que entre, porque este es un gobierno de transición, poco nada podrá hacer, pero al gobierno que le toque entrar, le va a tocar tener que ver todas aquellas medidas que han sido más que sofocantes para las empresas, han sido aniquiladoras. Y sí te creo cuando me hablas de la cantidad de impuestos, cuando hablas de las multas ridículas muchas veces, y de toda la corrupción que de por medio ha habido en lo que es la parte impositiva, ¿no? No corrupción de no pagar, sino corrupción de que cuando tú querías ir a pagar tu factura mal hecha que te cobraron con intereses, penalidad, no sé qué, encima te ponían sumas irrisorias para no hacerte otro tipo de procesos, cosas como esas, ¿no? Que nos ha tocado, creo, vivir a todos. Pero lo mismo, partimos nuevamente de lo mismo, debemos ser propositivos y para eso debemos prepararnos y debemos entender bien cómo funciona el país, qué necesita el país y qué necesitamos nosotros para seguir funcionando, porque sin nosotros el país tampoco va a funcionar. Espero haberte podido ayudar, Mauricio. Muchas gracias, excelente. Gracias, senadora. Ahora la siguiente pregunta de Franz Calle
¿De qué manera afecta a la economía boliviana los bonos implementados por el gobierno de turno? ¿Cuál sería la recomendación para los jóvenes emprendedores desde la perspectiva económica? Les decía hace un momento que se habla, se dice, no solamente gente de la oposición, sino que creo que por un simple razonamiento y una simple suma y multiplicación de los bonos que se está emitiendo por la cantidad de población que va a ser favorecida, versus lo que sabíamos que no había ya en el país, se dice que se está dando lo que ya no se tiene. Entonces, ¿cuál debería ser la posición de los jóvenes frente a esto? Un cambio de mentalidad. Creo que la propuesta y el reto más grande que ahora los jóvenes tienen que tener respecto a esto es un cambio de mentalidad. Los bolivianos, particularmente hablando de nosotros, creo que lo que más nos ha afectado para no ser una nación realmente desarrollada ha sido la forma de pensamiento, ¿no? El pensar que es el Estado el que nos tiene que dar, es el Estado el que nos tiene que subvencionar, es el Estado y es el Estado y es el Estado. Y en realidad, cuando se habla de una cosmovisión de gobierno y de autogobierno, estamos hablando de que no es el Estado en realidad el que tiene que dar, sino que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que ayudar a que esto funcione. Ahora, obviamente estamos hablando de un Estado en este momento totalmente centralista, ¿no? Con un gobierno centralizado. En realidad, el modelo de gobierno que nosotros conocemos desde una cosmovisión bíblica es otro. Es un modelo de gobierno donde el Estado tiene una función muy distinta a la que actualmente conocemos, ¿no? Un gobierno de un Estado ha sido creado en realidad solamente para dar seguridad a los ciudadanos. Pero en realidad, quienes manejaban la educación, quienes manejaban la salud, eran las familias. Entonces, hoy por hoy ha habido juntamente con toda la evolución, con todo el desarrollo, ha venido también un retroceso muy grande en la concepción misma de lo que es Estado, y se le ha dado demasiado poder a quien no debería tener poder, y se nos ha quitado, o hemos perdido nosotros, el poder que nos ha sido otorgado desde un principio para poder gobernar desde nuestra familia, desde nuestros bienes, desde nuestra casa. Por eso es que hoy por hoy el Estado nos sofoca de la manera en que nos sofoca, cobrando los impuestos que quiere y cuando quiere. Y estos bonos que nos están dando, tengan por seguro que con el gobierno que entre nos lo van a cobrar, nos los van a cobrar, porque van a tener que sacar dinero de algún lado. Entonces, nosotros vemos enseguida un beneficio, pero no estamos viendo lo que realmente va a venir luego como una consecuencia. Así que jóvenes, hay que romper paradigmas y empezar a generar ideas de cómo podemos ser nosotros productivos para poder ayudar a cambiar la forma de gobierno que se tiene. Gracias, Franz, por la pregunta. La siguiente pregunta desde Facebook Live. ¿Cuál es su pronóstico o cómo cree que cerrará la economía de Bolivia a fin de año? No te entendí, perdón, Melissa, se entrecortó. Esta es una pregunta desde Facebook Live de Marco el Caballero, que pregunta cuál es el pronóstico o cómo cree que cerrará la economía de Bolivia a fin de año. Es un poco complicado, ¿no? Porque por eso les decía, me gustaría que participen de este foro en el que va a estar Morales allá, porque cuando hacía el diplomado de finanzas corporativas, esa fue precisamente la pregunta que le hice a Morales, ¿no? ¿Cómo va a cerrar la economía el 2020? El diplomado lo hice el año pasado y la preocupación ya era el 2020. Y el pronóstico que Morales aquella vez, el año pasado, en octubre, nos dio para este 2020 era de que el dólar, por ejemplo, ya no iba a poder sostenerse más. Y que iba a ser inevitable una subida del dólar. Y esto dependía obviamente de cómo se iba a manejar la balanza comercial. Hemos tenido una frenada económica en seco,
Y yo creo que si las proyecciones estaban determinadas para cierto periodo de este año, esas proyecciones han tenido que sufrir muchos cambios y muy vertiginosos, y creo que debemos prepararnos para esos cambios porque van a ser inevitables. La subida del dólar yo creo que va a ser algo que no se va a poder evitar, es algo que no sé cómo el gobierno está pudiendo sostener si estamos con una balanza económica totalmente desestabilizada. Entonces, es complicado, entendemos que es un gobierno de transición, que muchas decisiones no puede tomar, no le competiría tampoco, porque sus funciones son bien puntuales para esta transición, pero creo que podría darse un efecto como el que se ha dado en Argentina, ¿no? Argentina, cuando salió el gobierno de la izquierda y recibió el país, el gobierno de la derecha, obviamente no es que no pudo soportar, no es que no pudo llevar adelante, sino que le tocó aplicar medidas necesarias que el pueblo no las entendió. Y fueron catalogados como malos gobernantes, incapaces para poder llevar adelante la economía del país, y volvieron a los que en realidad ocasionaron toda la devastación económica de la Argentina, y ahí tenemos lo que estamos viendo hoy por hoy. Esperemos que ese fenómeno no se repita en nuestro país, por eso es importante que nosotros empecemos a tomar medidas como las que le decía Mauricio, ¿no? A tomar medidas de poder empezar a trabajar en unidad, en ser propositivos, en ser personas proactivas y cambiar la manera de pensamiento. Tu micrófono está apagado. La siguiente pregunta es de Isabel, que pregunta, para los profesionales independientes, ¿considera puede ayudar a salir adelante con la devolución de la AFP de un 20%? Es que los profesionales, a ver, la AFP se maneja de acuerdo a la cantidad de aportes que uno ha dado, ¿no? Aportes o voluntarios o aportes a través de alguna fuente de trabajo que hemos tenido. Entonces, un 20% para vivir dependiendo cuánto es lo que has aportado, ¿no? Porque si has tenido aportes significativos, tu liquidación obviamente puede ser significativa, ¿no? Pero si tus aportes han sido bajos, ese 20% puede significar nada para salir adelante. Es relativo. Aquí tenemos una pregunta interesante que dice Paola Ramírez. ¿Considera usted que se debe llamar a elecciones para que tengamos un gobierno con políticas públicas claras? Las elecciones son un hecho, tienen que darse. El tema es que después de esta pandemia, yo creo que también el tema electoral va a tener que postergarse, y no porque este gobierno quiera, sino porque es un tema de seguridad, ¿no? Lamentablemente el virus se ha propagado, y eso está constatado, en los lugares donde la población se ha concentrado, más que todo en los mercados, en las filas de bancos. Entonces, yo creo que llamar a elecciones tendrían que pensar muy bien cómo manejarían la logística eleccionaria para evitar, ¿no? Y para preservar el no contagio entre la población. ¿De qué es necesario? Sí, es necesario, porque este gobierno está limitado para actuar en muchas áreas que en realidad le compete según la Constitución Política del Estado, porque simplemente es transitorio. Como penúltima pregunta, ¿se debe garantizar el acceso a Internet? Todavía hay comunidades y jóvenes que no tienen acceso. Para todos ellos es complicado optar por la educación virtual. ¿Cuál sería en este caso una solución?
creo que tendría que ser una medida urgente y necesaria, porque el otro día mencionaba el ministro de Educación en una de las entrevistas que le hacía, que si bien están planificando hacer un mix, tanto presencial como virtual, en el tema de educación escolar, veían la limitante de que precisamente las zonas alejadas hay poblaciones que no tienen acceso al Internet y hablaban de poder llegar a través de la radio, de la televisión, pero yo creo que va a ser necesario pensar en algunas medidas que permitan el acceso no solamente al Internet, sino también a los medios que les permitan conectarse por Internet para poder estar recibiendo no solamente el tema de información, sino también acceder al tema educativo, ¿no? Es algo que nos va a obligar, creo que es algo que nos está obligando ya como resultado de todo lo que ha ocurrido con este virus. Aquí hay una pregunta de Freddy Rojas. ¿Nos recomienda tener nuestro dinero en dólares? Mira, Freddy, yo lo he hecho. No es lo recomendable, porque obviamente si nosotros entramos en la psicosis de comprar dólares, estamos acelerando el proceso que no queremos, ¿no? Pero creo que sí, es recomendable porque va a ser inevitable que el dólar ya no es sostenible. Creo yo, desde mi punto de vista, que ya no va a ser más sostenible el tipo de cambio que tenemos congelado hasta ahora. Y bueno, creo que hay que pensar en alguna otra forma que nos asegure la devaluación que seguramente puede venir a causa no solamente de esta pandemia, sino ya como algo que veíamos venir y estaba pronosticado por todo lo que hemos heredado, ¿no?, del gobierno anterior. Ahora agradecerle nuevamente, querida senadora, ya dando por finalizar el webinario, vamos a ver si hay algún participante más que tuviera alguna duda para que podamos culminar absolviendo todas las dudas que tuviera. Si me permiten y hay tiempo, todavía quisiera hacer una pregunta aprovechando los conocimientos de nuestra senadora. ¿Sí? Sí, tiene la palabra. Muy bien. Señora senadora, un tema más. ¿Usted conoce si la forma de recibir fondos de cooperación internacional para el sector productivo, las microempresas, los emprendimientos, los startups, se está haciendo y es cercano el tema? Porque con el anterior gobierno toda donación, toda ayuda no podía llegar si no la fiscalizaban o la recibían ellos y obviamente le invertían en lo que a ellos les convenía. ¿Estamos cerca de alguna puerta de financiamiento para emprendedores? Voy a comentarte con una experiencia que tuve el año pasado en Costa Rica, Mauricio. Me tocó asistir a un evento organizado por el PNUD, apoyado por un organismo alemán, en el rubro en el cual se desarrolla mi empresa, ¿no?, que es el rubro industrial, específicamente en la parte de refrigeración. Y grande fue mi sorpresa cuando vi la cantidad de oportunidades que existen para acceder a financiamientos. Y tristemente, yo fui en representación del empresariado boliviano y la persona que tenía que haber ido como representante del gobierno por parte del Ministerio de Medio Ambiente no fue. Es decir, tristemente dejó pasaje pagado, dejó todo, no avisó su inasistencia, no fue.
Entonces me tocó estar presente en ambas reuniones por parte de los empresarios privados, pero también me tocó estar por la parte gubernamental. Y ahí es donde me enteré de la cantidad de financiamientos que existen por organismos internacionales y, como tú bien mencionabas, todo frenado y canalizado a través del gobierno. Creo yo que mientras no estemos nosotros organizados por rubros, en asociaciones, en colegios, en organizaciones que nos permitan hacer fuerza, difícilmente vamos a poder acceder a este tipo de información. Necesitamos tener representatividad para poder exigir la información. Yo me enteré que Bolivia había obtenido muchos financiamientos que no pudieron llegar porque sencillamente las personas que fueron puestas como responsables ni siquiera respondían los mails, las llamadas telefónicas de estas personas de los organismos internacionales que habían cedido los financiamientos, ¿no? Entonces, sí existen. Y yo creo que va a ser viable en la medida, repito una vez más, en que nosotros tengamos la capacidad de organizarnos y hacer la fuerza coercitiva, por último, para poder conocer y tener acceso, ¿no?, a la información. Excelente, muchas gracias. Mi querida senadora, agradecerle nuevamente y agradecer a todos los que se han dado el tiempo para estar conectados a esta hora y poder tener con mayor, o sea, a detalle lo que es la economía y lo que nos toca afrontar más adelante. Tal vez cerrando ya, viendo el interés de todos, me gustaría hacerle la última pregunta que ya viene relacionada con la anterior que hacía Freddy Peña, donde nos pregunta si usted cree que hay una probabilidad que podría tener el dólar como moneda nacional para detener la crisis en el país. Creo. Perderíamos todo poder adquisitivo. Sinceramente, no creo ni siquiera viable. Dolarizar nuestra moneda, económicamente hablando, sería una aberración muy grande. Es la única manera de poder sostener en este momento muchas otras situaciones. Yo no lo veo viable ni recomendable. Ahora le cedo la palabra a nuestra estimada presidenta, Karina Puente, para dar clausura al webinario. Melissa es nuestra directora de capacitación para conocimiento de todos nuestros postulantes. Ya la van a ir conociendo más adelante en nuestras actividades. Y muy bien, muchísimas gracias, estimada senadora. A nombre de la JCI Santa Cruz, quiero agradecerle su aporte, su valioso aporte en este día, y también su aporte con nuestra querida organización JCI Santa Cruz. Gracias por el apoyo a esta gestión y de todo corazón, muchísimas gracias por ayudar a formar nuevos líderes para nuestra comunidad y para nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias, senadora. Gracias, presidenta. Gracias a todos ustedes por la oportunidad y nos veremos próximamente en algún otro seminario. Muchas gracias. Gracias a usted. A nombre de JCI Santa Cruz, le hacemos la entrega de este reconocimiento con mucho cariño. Sabemos que no se puede hacer esto de manera presencial como quisiéramos, pero nuestro cariño y nuestro agradecimiento está para con usted siempre. Gracias por todo el apoyo a esta gestión. Muchas gracias, senadora, y con mucho cariño este reconocimiento para usted. Lo recibo en el corazón. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.